Vamos. Seguimos avanzando en este Emprender es Clave de día lunes 29 de julio. Oye, uno de los grandes problemas que tienen las pymes y las empresas es precisamente la rendición de gastos. Para uno que tuvo un pequeño emprendimiento, yo me acuerdo que las planillas Excel y después ir juntando las boletas, ir viendo cómo se rendía, a qué plataforma subirlo, la verdad es que ha sido un gran dolor de cabeza. Pero para todo hay solución. Y en este caso hay una solución que es una plataforma chilena, una startup chilena que se llama Rindegastos. Y para eso estamos con Sebastián Ferrer, fundador de Rindegastos, aplicación que permite rendir gastos desde tu smartphone. Mira qué interesante. Qué buena. Sí, esta aplicación que fíjate que es la líder en rendición de gastos en Latinoamérica, es de origen nacional y permite que desde el celular se pueda subir todos estos gastos que en general las pymes y las pequeñas empresas tienen. Muy bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, María José. Jorge. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, lo primero yo estaba viendo, Sebastián, que esta aplicación, que me imagino que ha tenido mejoras continuas, pero no es nueva, tiene muchos años y la idea también tiene más años todavía. Cuéntanos un poquito de la historia de Rindegastos. Bueno, efectivamente, con Rindegastos partimos hace 9 años. De hecho, la semana pasada tuvimos nuestro 9º aniversario, pero la historia viene de mucho antes. Nosotros partimos del año 2013 con un emprendimiento familiar cuyo objetivo era totalmente distinto al tema de las rendiciones. En ese entonces, obviamente, la tecnología no era lo que es hoy y, bueno, tuvimos bastantes problemas en implementar esta solución, que básicamente era una plataforma que buscaba optimizar el proceso de pronto pago a las empresas, totalmente distinto a lo que son las rendiciones. Y en ese ir y venir, ¿no es cierto?, y muchos fracasos que tuvimos, porque la verdad, si bien hubo mucho interés, no pudimos facturarla ni siquiera a un cliente, se nos fue agotando el capital de trabajo, etcétera, y de repente apareció la idea de, bueno, ¿y por qué no hacemos un switch y nos enfocamos en algo que no tenga ninguno de los problemas a los cuales esta solución, ¿no es cierto?, se veía enfrentada? Y así nació Rindegastos. Oye, y para formar, ¿cuáles fueron las necesidades o requerimientos que ustedes veían para formar Rindegastos? Bueno, nos dimos cuenta de que el tema de la rendición era un problema transversal para toda la industria, de todos los sectores y de todos los tamaños. Y tenía una gran ventaja versus la solución, el tema anterior que nos enfocábamos, era que aquí era de alguna manera la jefatura de la empresa, ¿no es cierto?, quien decía a partir de mañana ocupen esta aplicación para el tema de las rendiciones, lo que nos facilitaba mucho el tema del onboarding. ¿Ya? Y fue principalmente esa la razón por la cual dijimos, hoy día necesitamos tener un ejército de gente haciendo que se comuniquen quienes tenían que tomar la decisión con el tema del pronto pago. Y aquí con Rindegastos, ¿no es cierto?, y el tema de las rendiciones, nos evitamos ese problema. En el fondo se va agilizando la rendición de gastos, porque muchas veces también, nosotros somos por ejemplo en la Radio La Clave, somos una empresa chica, con no muchas personas que trabajamos acá, y muchas veces nos dicen, oye, compra algo tú, y después me traes la boleta y se rinde el gasto. Ese proceso en general es bien engorroso, es ineficiente, porque en el fondo tiene que pasar por muchos pasos. Rindegastos en ese sentido viene entonces a agilizar este proceso, ¿no? Efectivamente. Bueno, Rindegastos es una plataforma súper flexible que se adecue a los flujos de aprobación que tenga cada una de las empresas. En una empresa chiquitita probablemente el flujo de aprobación desde que el trabajador rinde, ¿no es cierto?, la boleta porque tuvo que comprar café, azúcar o lo que sea, ¿no es cierto?, probablemente lo rinde y su jefe directo lo aprueba y se le hace el reembolso. En las empresas más grandes el proceso de aprobación es muchísimo más largo. Y ahí pueden haber incluso hasta 10, ¿no es cierto?, steps dentro del flujo de aprobación, y nuestra plataforma permite, ¿no es cierto?, adecuarse al flujo según cada empresa lo requiera. La necesidad. Oye, y en ese sentido, el crecimiento que han tenido ustedes ha sido bien impresionante. O sea, yo te conté, estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Cristian Lloma el 2019, ya llevaban un par de años en operación y en esa época ya tenían más de 1.000 clientes. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución desde el 2019, que es donde yo tengo toda la información, hasta ahora? Hoy día ya tenemos más de 4.500 clientes. 4.500 clientes. En toda Latinoamérica.
Hoy día tenemos oficinas comerciales, bueno, en Chile, México, Colombia, Perú, acabamos de abrir en Argentina y vienen otras en camino. Exactamente, hemos tenido un crecimiento brutal, ¿no es cierto?, del 2019 a la fecha. Oye, un tema sensible en las rendiciones. Me estoy yendo para atrás a la época en que uno trabajaba, como la María José que hablaba de cuando tuvo su pyme, es el tema del respaldo físico. ¿Cómo opera aquí en Rindegasto? ¿Hay que escanearlo? ¿No es necesario con los campos que pide la aplicación Bastizobra? A ver, depende de país en país. Ya. En Chile al menos, ¿no es cierto?, nosotros después de un arduo trabajo directamente con impuestos internos, logramos sacar un oficio de carácter general en donde se señala que para el tema de los gastos menores basta como comprobante la copia electrónica de la boleta. Porque, a ver, hoy día existe el gran problema que casi en el 99% de los comercios se imprimen, ¿no es cierto?, la boleta en este papel térmico, que al cabo de un par de meses, ¿no es cierto?, si uno no tiene la billetera, se borra. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? La gente lo estaba escaneando o lo estaba fotocopiando y se lo mandaba al contador para que lo digitara y lo incorporara en la contabilidad. Nosotros dimos cuenta de eso y además, en el fondo, que en la práctica ya se estaba utilizando una copia electrónica o física, fotocopia, ¿no es cierto?, del documento, pero además le dimos cuenta de que efectivamente al ocupar herramientas como Rindegasto, la posibilidad de fiscalizar y revisar, ¿no es cierto?, todas estas rendiciones se hacía mucho más sencillo, ¿no es cierto?, y se podía controlar de manera mucho más eficiente las rendiciones de gasto. ¿Y los gastos menores son hasta qué monto? No está definido, pero básicamente son gastos que de alguna manera, de partida no pueden ser facturas. La factura sigue siendo, se requiere la factura original. Pero todo lo que, ¿no es cierto?, las boletas, ¿no es cierto?, o el ticket del peaje, etcétera, se pueden rendir a través de nuestra plataforma. Perfecto. Estamos conversando con Sebastián Ferrer, fundador de Rindegastos. Sebastián, ustedes ya tienen operación en varios países de Latinoamérica. Si tuvieran que hacer un informe por país de cómo se comporta la rendición de gastos, por ejemplo, en Chile versus Colombia versus México. ¿Hay diferencia de idiosincrasia, de orden, de eficiencia? Mira, bueno, uno de los grandes desafíos que hemos tenido nosotros al ir abriendo nuestras oficinas en los distintos países ha sido precisamente eso. El tema de las rendiciones, si bien el concepto es genérico, las diferencias por país son radicales, ¿ya? En México, por ejemplo, el voucher, ¿no es cierto?, que arroja la máquina del POS, no sirve como boleta. Y acá sí. Aquí sí. Y efectivamente ya hay que hacer un proceso que se llama el recupero de factura, que es un proceso manual, engorroso, etcétera, y nosotros diseñamos una solución para automatizar ese proceso. En Colombia hay otras particularidades que de alguna manera exigen ir a comprobar que el proveedor o quien emite el documento sea un proveedor que no esté invalidado por la autoridad fiscal. Y en Perú también existen barreras tecnológicas que de alguna manera dificultan el proceso, pero también tiene otras ventajas. Por ejemplo, en Perú el código QR que está en las boletas permite la lectura del documento de manera mucho más fácil. A diferencia del código que tenemos en Chile, que si está un poquito movido, no lo agarra. No agarra la información. Exacto. Pero cada país tiene su diferencia y ahí está el desafío que hemos tenido de irnos adecuando a cada uno de ellos. Oye, y otra cosa también súper importante, que es de hecho como el core de lo que estamos hablando hoy día, es que ya ahora casi todas las personas hacen las operaciones a través del teléfono. Para eso se necesita un programa distinto que el iPad y que el computador. ¿Cómo ustedes han ido actualizando también sus plataformas para que todo sea más amigable y amable y se pueda hacer a través del teléfono? Bueno, eso también ha sido un tremendo desafío. Nosotros tenemos un equipo de tecnología y productos de más de 30 personas que están día a día, ¿no es cierto?, actualizando y haciendo mejoras, precisamente, ¿no es cierto?, para poder hacer que la aplicación móvil funcione bien en los distintos teléfonos, ¿no es cierto? Android y iOS, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, la plataforma web también tiene sus particularidades y tenemos que estar constantemente actualizando y trabajando, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, poder hacer que nuestra plataforma funcione adecuadamente en cada una de ellas. Jorge te hizo la pregunta, ¿desde cuándo, desde qué monto se rinde gasto? Y tú decías que la verdad es que no hay un mínimo. ¿Hay un máximo? Tampoco hay un máximo. De hecho, hoy día... O sea, ¿hasta qué monto puede ser una rendición de gasto y no otra cosa? Mira, María José, nosotros, de hecho, hoy día sacamos un comunicado a todos nuestros clientes. Hoy día decidimos acotar los informes de rendiciones hasta 100 gastos, porque veíamos que en algunos casos muy reducidos pues se rendían miles de gastos.
lo que hace prácticamente imposible su revisión. Ya, o sea, más que el monto es la cantidad de rendiciones. Que puede ser el monto o la cantidad. La verdad que, como les decía antes, la plataforma es ultra flexible y se puede hacer, ¿no es cierto?, sin distinción de monto o cantidad se podían hacer estas rendiciones. De hecho, hemos detectado que algunas empresas ocupan rendigastos no para las rendiciones de gastos, sino que, por ejemplo, para el tema del procesamiento de las facturas. Y ahí los montos crecen significativamente. ¿Ya? Y la verdad, como respondiendo un poco a la pregunta en cuanto al máximo, la verdad que no hay un máximo definido. Nosotros hemos tratado de acotarlo al número de gastos por informe a un máximo de 100 a contar de hoy, pero la verdad es que los montos pueden ser, si uno rinde una factura un monto muy grande, tenemos informes desde 15.000 pesos hasta informes de 10 millones de pesos. Absolutamente. Ya. Bueno, a eso iba. Es que hay ahí como un pequeño límite, claro, que puede pasar por rendición de gasto y no prestarse para otro tipo de... Por ejemplo, un tipo de informe muy recurrente que son de montos elevados son los gastos corporativos, de viajes corporativos. Eso quería decir. Entonces, por ejemplo, ahí la persona rinde el ticket aéreo, rinde el alojamiento, rinde las comidas. Exacto. Entonces, generalmente esos informes son de monto más significativo. Ahora, por ejemplo, hay muchas empresas constructoras que ocupan nuestra aplicación para la rendición de las cajas chicas, de las distintas obras. Y efectivamente, ¿no es cierto?, sacar los clavos, ¿no es cierto?, que ir a comprar cemento, etcétera, y los acumulan durante un mes, y ese informe, ¿no es cierto?, es de un monto relevante. Y también está, por ejemplo, yo, cuando vine para acá, me vine en Uber, y voy a rendir, ¿no es cierto?, ese gasto. Obvio, claro. 4 lucas 500, ¿no es cierto?, lo rindo a través de la plataforma sin ningún problema. Ahora, Sebastián, si bien ustedes son una plataforma donde se rinden los gastos, ¿ustedes tienen alguna comunicación directa, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos? O sea, ¿hay alguna fiscalización o eso ya es parte de la empresa? Mira, algunas veces nos piden información. En algunos procesos judiciales nos piden información respecto de las rendiciones que han hecho algunos trabajadores, y ahí nosotros obviamente tenemos todo un protocolo, nos comunicamos con el cliente, les decimos, oiga, efectivamente nos llegó un oficio del tribunal, ¿no es cierto?, respecto de esta causa que nos está solicitando esta información. Nosotros somos súper cuidadosos en cuanto a que la información es de nuestros clientes y cualquier, ¿no es cierto?, y lo tratamos con mucho recelo. Ya nosotros no podemos andar dando la información así como así, pero de alguna forma algunas veces nos piden información. Y respecto a las fiscalizaciones, el mismo impuesto interno que le pide a nuestros clientes que les traspase la información. Y ahí nuestros clientes dicen, bueno, ¿qué información es la que necesita? Y ahí, bueno, se puede parametrizar según el trabajador, su cargo, en qué tipo de rendición se hizo, si es alojamiento, si es comida, etcétera. Hay distintas herramientas para filtrar. Claro, todavía, por ejemplo, el alcohol no se puede rendir, ¿no? No. El alcohol es un ítem que es gasto rechazado. Oye, perfecto. Y para efectos de lo que ustedes hacen, ¿hay alguna limitante? Bueno, la María José hablaba del alcohol, pero ¿hay otros conceptos que no son aceptados para rendirlos en la aplicación? Nosotros no ponemos esas limitantes. Es el cliente quien las define. El cliente puede definir, ¿no es cierto?, que hasta cierto monto puedan rendir, ¿no es cierto?, determinados trabajadores. Ahí el cliente puede parametrizar la plataforma según el uso que él quiera darle a esta. Nosotros de antemano no ponemos ninguna cortapisa, ¿no es cierto?, y le entregamos al cliente esa definición. Ya, perfecto. Pero efectivamente, básicamente, al final, como el concepto genérico es que sea un gasto necesario para producir la renta, ¿ya? Y los clientes parametrizan la plataforma de acuerdo a eso. Y, por ejemplo, permiten que el gerente general rinda un almuerzo de un monto mayor al almuerzo que pueda rendir un trabajador, ¿no es cierto?, que esté más abajo. Y así, de alguna manera, se van fijando esas políticas. Y lo otro que es muy importante, nosotros sí tenemos herramientas que permiten detectar la duplicidad de gastos. Nosotros hemos visto que muchas veces algunos trabajadores, ¿no es cierto?, tienen la mala práctica, o a veces por error, otras veces por defraudar efectivamente a la compañía, que rinden los 3 el mismo almuerzo. Cuando se hacía este proceso manual, como eran fotocopias, la práctica era imposible detectar. ¿Y hoy día tenéis cómo detectarlo? Efectivamente, nosotros detectamos el número de documentos, monto, fecha, etcétera, y le levantamos las alertas, ¿no es cierto?, a quien revisa de que efectivamente puede tratarse un gasto duplicado para que revise si efectivamente... Para que lo pague una vez y no 3. Exactamente. Sebastián, bueno, vemos que el crecimiento de ustedes ha sido enorme. 4.500 clientes. ¿Qué se viene para el 2024-2025? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué objetivos tienen? Hoy día estamos trabajando fuertemente
en ocupar la inteligencia artificial para facilitar el proceso de rendición. Estamos prontos a lanzar, ¿no es cierto?, una nueva versión de nuestro Scanit, que es nuestra herramienta que de alguna forma le saca por la cual tú le sacas la foto al documento y extrae la información. Hoy día estamos trabajando, ¿no es cierto?, una herramienta mucho más potente que extrae muchísima más información. ¿Ya? Y que permite detectar el detalle, ¿no es cierto?, de cada ítem en los cuales se gastó, etcétera, y que de alguna manera van a ir simplificando cada vez más el proceso de rendición. Eso es lo que estamos trabajando ahora, pero vienen en carpeta un montón de otras soluciones que están ligados al tema de las rendiciones y que de alguna manera vamos a ir agregándole valor a nuestros clientes mediante el uso de herramientas de tecnología. Excelente. Sebastián Ferrer, fundador de Rinde Gastos, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias también por contarnos todas las novedades que se vienen con Rinde Gastos y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. De verdad que sí. Ya, gracias.